entre la primera conferencia de Electro, pero no la di hasta que no completáramos todo lo anterior, lo que vimos ayer. Por eso se nos pasó por alto. Esto es para hacer apenas una pequeña introducción a lo que son los trastornos de la repolarización ventricular, es decir, aquellas alteraciones que se ven en el segmento ST y la onda T. Entonces, referente a las alteraciones del segmento ST, uno puede, de forma resumida, mirar si hay alteraciones en la duración del segmento ST, un ST corto o un ST prolongado. Cualquier alteración del segmento ST va muy asociado, muy asociado a lo que son trastornos hidroelectrolíticos, específicamente con el calcio. Entonces, un ST corto está muy asociado a hipercalcemia, un ST prolongado a hipocalcemia, ¿sí? Y en cuanto a las variaciones de la amplitud, ¿sí? O sea, qué tanto sube o qué tanto bajo el desnivel del segmento ST, podemos encontrar entonces alteraciones como es el supradesnivel del segmento ST e infradesnivel del segmento ST. Aquí vemos tres de las muchísimas causas que puede producir un supradesnivel de ST. Una de ellas, ayer le veíamos, la lesión subepicárdica que acompaña al infarto agudo del miocardio, los bloqueos de rama izquierda de las de His, los estados de hipercalemia, ¿sí? Y en cuanto al infradesnivel, pues está la lesión subendocárdica, los bloqueos de rama derecha, la hipocalemia, o sea, todo lo contrario a lo anterior. Entonces, aquí vemos dos cositas interesantes. Segmento ST corto o prolongado. Sabemos que un segmento ST dura en promedio entre 120 y 200 milisegundos. Cuando dura menos de 120, entonces estamos hablando de un segmento ST muy cortico. Aquí lo vemos, un segmento ST muy cortico, ¿sí? Segmento ST corticos. Dura menos de 120 milisegundos. Recuerden que el segmento ST está muy relacionado con el potencial de acción de respuesta rápida, específicamente la fase 2. ¿Sí? La fase 2 nos está hablando mucho a favor del segmento ST. ¿Sí? Entonces, si tengo un segmento ST prolongado, más de 200 milisegundos, todo lo contrario, me está hablando de una hipocalcemia. ¿Sí? Este es el segmento ST muy prolongado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una hipercalcemia. Entonces, si hay una hipercalcemia, ¿qué vamos a ver? Es un segmento ST muy cortico. ¿Sí? Segmento ST muy corto. ¿Sí? Cortico, para aquí lo pequeñito. ¿Sí? Todo lo contrario a una hipocalcemia, donde el segmento ST se prolonga. ¿Sí? Aquí vamos a ver un segmento ST muy prolongado en estados de hipocalcemia. Conclusión, ¿cierto? Las principales alteraciones de la duración del segmento ST tienen que ver con el calcio. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno. Ahora, también el segmento ST puede sufrir supra o infradesnivel, dependiendo de la localización del punto J. Aquí vemos el puntico J, le estoy señalando yo aquí, y aquí estaría el punto J. Entonces esto nos define si hay un supra o un infradesnivel. Cuando tenemos supraesnivel del segmento ST, uno debe pensar que puede ser una variante pueril, lo que llamamos una repolarización precoz, que la mayoría de las situaciones son frecuentes en pacientes jóvenes, descartando pues que no haya otros trastornos, pero la repolarización precoz se considera una variante normal. La lesión subepicárdica, lo vimos ayer,
En los bloqueos de rama izquierda del haz de His, allá vamos a ver algo. En los estados de hipercalemia, en la pericarditis aguda, vemos esto. O un infradenivel, todo lo contrario. Si vemos aquí lesión subepicárdica, que sería una lesión subendocárdica. En vez de bloqueo de rama izquierda, aquí vemos bloqueo de rama derecha. En vez de hipercalemia, hipocalemia. Y también vemos imágenes de infradenivel. Por ejemplo, en sobrecargas sistólicas, cuando hay una sobrecarga hemodinámica de presión en un ventrículo, por ejemplo, izquierdo o derecho, vemos esas imágenes de infradenivel. Entonces uno ve infradesniveles o supradesniveles en el segmento ST. Aquí vemos un claro supradesnivel que tiene esta imagen acá cóncava y esta que es convexa. ¿Tiene importancia esto? Muchísimo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno ve pacientes con infarto de miocardio, generalmente el infarto de miocardio con imágenes de lesión subepicárdica tiene esta imagen así en forma convexa, mientras que una pericarditis, por ejemplo, ¿sí? O una repolarización precoz da esta imagen de supradenivel, pero este supradenivel tiene forma aquí cóncava, porque hay mucha diferencia entre este y este, porque la mayoría de estas supradeniveles de ST con ST cóncava son benignas, mientras que esta está muy asociada a un infarto de miocardio. ¿Sí? Eso es para mostrarles esa imagen. Entonces, la primera que vamos a ver, entre las causas de supradenivel de segmento ST, es esta, que es el patrón de repolarización precoz. ¿Qué característica electrocardiográfica tiene? Como acabo de nombrar. Que la elevación del segmento ST es cóncava. Entonces, como es cóncava, recuerde la sonrisita, la sonrisa. ¿Sí? O sea que es la mayoría de estas imágenes con supradenivel en forma supradenivel de ST cóncava, la mayoría son ¿qué? Benignas, como esta. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una elevación de ese punto J, ¿sí? En dos derivaciones continuas. Esa onda J, ¿sí? Puede sufrir un empastamiento. ¿Sí? Ojo pues, porque una cosa es el punto J, porque ese es el punto de elevación del segmento ST, y otra cosa es esta imagen que aparece aquí, que es una ondita. Una onda que puede sufrir o no empastamiento al final del complejo QRS. Una cosa es el punto J y otra cosa es la onda J. La onda J no es específica de repolarización precoz. También la podemos ver en estados de hipotermia, ¿sí? A esta se le llama onda de Osborne, de la onda J, distinto al punto J. Veamos pues entonces que tenemos un empastamiento, ¿sí? ¿Qué otra característica? La elevación del segmento ST, que forma cóncava, y la presencia de ondas T picudas. Eso es el patrón de repolarización. Entonces estamos viendo aquí una onda J, que es una onda pequeñita, positiva, ¿sí? Que aparece justo al final del complejo QRS, ¿sí? También puede haber un retraso en la conducción de ese QRS y entonces produce un alargamiento con empastamiento del complejo QRS con ese segmento ST. A eso le llaman slurring. Aquí esta es una imagen típica de patrón de repolarización precoz que estamos viendo aquí. Una ST cóncava con una onda J, como la acabamos de describir, onda J, y una onda T prominente. Son las tres características más importantes de patrón de repolarización. Ahí lo ven.
supra-nivel del segmento ST, con presencia de onda ¿qué? J, y unas ondas T altas prominentes. Esto es un electro con un paciente con patrón de repolarización. ¿Sí? Aquí vemos esa prolongación, este es el pluri que están hablando aquí ahora. ¿Sí? Estamos hablando que es la prolongación del segmento QRS con el segmento ST. No hay onda J definida. Aquí no hay una onda J porque no lo vemos en empastamiento ni nada. ¿Sí? Etcétera. Entonces, esa es una variante normal. ¿Sí? Otra, causa de lesión de supranivel. Entonces, lo que aparecemos como lesión subepicárdica. Mire el punto J, aquí elevadito, punto J, ¿sí? Sobre este nivel isoeléctrico, y aquí vemos el segmento ST supradesnivelado, típicamente en estos pacientes que tienen lesión subepicárdica. Entonces, esta imagen de lesión subepicárdica que aparece en la cara antero-septal, ¿sí? Entonces, estamos viendo cara anterior, cara lateral, algo en la cara septal, ¿sí? Esto es un infarto, lo que llamamos un infarto anterior extenso, que está comprometiendo estas caras. Vemos este supra-nivel, que es las primeras manifestaciones, ¿sí? Electrocardiográficas, los primeros minutos que aparece, ¿sí? Aparece unos minutos después, se puede durar varias horitas en un paciente infartado, una lesión subepicárdica. Ayer veíamos también el bloqueo de rama izquierda. En el bloqueo de rama izquierda, lo típico no es esto, aquí lo corrijo. En el bloqueo de rama izquierda uno no ve onda R, en B1, B2, B3, no está viendo B1, B2, mírala aquí, no hay onda R, ausencia del vector septal. Lo que vería una imagen típicamente es esta, un QS, o supra-nivel de segmento ST, y onda T elevada, que es supra-nivel, sería como la suma de esta, que sería un STT, la integración de segmento ST en B1, B2, B3. Bueno, acá sería B1, ¿sí? Entonces, aquí vemos, perdón, no la traje a colación, no importa, allá lo veíamos. También el estado de hipercalemia, una hipercalemia severa puede producir esto, puede producir elevación del segmento ST con ondas T altas picudas, ¿ven? Típico, pacientes con hipercalemia, ¿sí? O en pacientes con pericarditis, veamos la pericarditis, una elevación de ST difusa, cóncava, ¿sí? Se asocia muy frecuentemente con una depresión del intervalo PR, ¿sí? No hay ondas Q, a diferencia del impacto, ¿sí? La llamada pericarditis, otra de las imágenes típicas de supra-nivel ST cóncava. Vean aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos acá? Estamos viendo esta imagen, miren, sobre todo en cara que septal, ¿sí? Y anterior y lateral. ¿Qué estamos viendo aquí? Un infradesnivel. Desnivel. Un infradesnivel del segmento ST. Un infradesnivel del segmento ST. Cuando uno está mirando este infradesnivel del segmento ST, lo primero que tiene que descartar, ¿será que este paciente está cursando con un infarto de miocardio? Entonces uno mira si hay signos de isquemia, lesión y necrosis, no olviden. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿hay ondas Q? No lo hay. Entonces puede ser una imagen de lesión subepicárdica, de simplemente lesión subendocárdica, perdón, de lesión subendocárdica. Y esta imagen de lesión subendocárdica produce un infranivel de ST asimétrico, ¿sí? Asimétrico, esto es lo que llamamos un ST asimétrico. Hay diferencia, ¿sí? A diferencia de otras lesiones que son más simétricas, que les voy a mostrar más adelante. Entonces, si estamos viendo esto, están viendo usted una lesión subendocárdica de qué caras. ¿Qué
cara están viendo ustedes? Diafragmática, septal, antero-inferior. Septal, algo del anterior y cara ímpero. Baja, anterolateral. Después comentamos todo eso cuando hablemos de infartos. ¿Sí? Un bloqueo de rama derecha, mírenlo aquí. ¿Cuál era el típico imagen de bloqueo de rama derecha? Para que lo distingan, ¿cuál era? Allá lo veíamos. El vector de salto de onda. Sí, correcto. Pero ¿esto qué es? ¿Complejo qué? R, R, S, R'. prima, asociado, ahora sí lo sumamos a esto, un infranivel de segmento ST, sobre todo en caras, ¿sí? En la cara, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿De ventrículo qué? septal. Septal. De ventrículo derecho, B1, B2, ve aquí, ¿sí? Aquí es RS, R' con infraniveles, ve aquí en la depresión que hay en B1, B2, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es un bloqueo de rama derecha. Ahora, todo lo contrario, ¿se acuerdan que en la hipercalemia había un supradesnivel? Pues en los estados de hipocalemia uno ve estos estados. Un infradesnivel del segmento ST con aparición de onda, ¿cómo llamaría esta onda que hay aquí después del segmento ST y la onda T? Una onda U. La onda U puede aparecer. Acuérdense que la hipocalemia, y lo vamos hacia atrás, la hipocalemia se asocia, la hipocalemia se asocia a la aparición de ondas ¿qué? U. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un infranivel de segmento ST, ¿sí? De ST, bajó la onda T, y esta ahorita que apareció aquí, es esta, la onda U, ¿sí? Aquí no hay infranivel, aquí hay onda T, y solo aparición de onda U, o sea que la onda U puede aparecer en los estados muy leves de una hipocalemia, ¿sí? Y sumado a eso, hay un infradesnivel de segmento ST en estados de hipocalemia. Entonces, cuando uno está mirando un paciente, perdón, un electro, y ve un infradesnivel de segmento ST, por ejemplo, aquí a este nivel, si vemos esto, ¿qué signos electrocardiográficos tiene interesante? Una BL con una onda R prominente, una S profunda en B2, con una onda R muy marcada en B5, B6. ¿Qué le hace sospechar esto? Un aumento del ventrículo izquierdo. Eso, aquí la imagen. ¿Una qué? Una hipertrofia concéntrica. Pero una hipertrofia, no concéntrica, una hipertrofia ¿qué? ¿Del ventrículo qué? Claro, estos son imágenes de sobrecarga, una imagen de crecimiento del ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo crece, y crece en dos sentidos. Este sería una hipertrofia ¿de qué tipo? Tú lo dijiste ahorita. ¿De qué tipo? Concéntrica. Concéntrica. ¿Y por qué cree que hay una hipertrofia concéntrica? Porque hay una sobrecarga hemodinámica ¿de qué? ¿De volumen o de presión? Depresión. De presión. Entonces, cuando hay una sobrecarga hemodinámica de presión a este ventrículo izquierdo, esta imagen de crecimiento del ventrículo izquierdo se asocia a un infradesnivel de segmento ST, como lo ven aquí. Este es más simétrico que el otro era asimétrico. Entonces, esta imagen también, uno podría decir, ve, este paciente tiene una lesión ¿sub qué? Endocárdica. Endocárdica, y no, esto es simplemente una imagen de sobrecarga del ventrículo izquierdo que aparecía en B5, B6, D1, como lo ven aquí, y ABL, porque está mostrando ventrículo izquierdo. ¿Sí? Eso es lo que quería comentarles de ese tema. ¿Sí? Esto en cuanto a ST. Ahora, las otras alteraciones de la repolarización se reflejarían en la onda T, porque es la repolarización. Entonces la onda T también podría ser muy positiva o muy negativa. ¿Sí?
Entonces la onda T que llamamos prominente hiperaguda, la podemos ver, como veíamos ahorita, en la repolarización precoz. Ahora, ayer hablamos que cuando hablamos de infarto de miocardio podría haber isquemia, lesión o necrosis. Si hay isquemia, ¿dónde la veo? ¿En la onda qué? Sí. ¿Sí? Entonces, una isquemia puede ser subendocárdica con elevación de segmento de la onda T o subendocárdica, como la vemos acá. ¿Sí? En el bloqueo de rama izquierda, en hipercalemias, ondas T hiperagudas, o por sobrecarga diastólica ventricular. Todo lo contrario a la que habíamos leído ahora. Ahora, variante en las ondas T negativas. Yo puedo encontrar una variante normal, que es el patrón juvenil. Yo puedo encontrar ondas T negativas en B1 a B3. ¿Sí? En los pacientes muy obesos, la obesidad se asocia frecuentemente a una onda T negativa en D3 únicamente, y eso es una variante de normalidad. En las isquemias subepicárdicas que nombré ahorita, en el bloqueo de rama derecha, en la hipocalemia, en la sobrecarga sistólica ventricular, en el síndrome de preexcitación, una onda T negativa. Entonces veamos aquí. Típicamente, patrón de repolarización tenía tres cosas. Un ST cóncavo, la presencia de onda J y una onda T prominente. Doctor, una pregunta. Sí, En el ejemplo de la diapositiva anterior, ¿era D3 o B3 que se encuentra? en obesidad, Sí, señor. en D3. D3, ok, gracias. D3, en la derivación estándar, D3 del plano frontal. ¿Sí? Uno puede encontrar esto en pacientes obesos y ser completamente normal. Aislado no significa nada. ¿Sí? Bueno, ¿qué vemos acá? Gracias. Vemos un pacientico que está cursando con un dolor torácico agudo. Los primeros 5 o 7 minuticos aparecen esas ondas T altas picudas. ¿Las ven? T altas picudas. Esto puede ser un signo de isquemia subendocárdica, o sea, las primeras manifestaciones, de hecho la primera manifestación electrocardiográfica que presenta un paciente infartado. Esto sería un infarto de cara anteroseptal, ¿sí? En bloqueo de rama izquierda, vean aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en bloqueo de rama izquierda? Típicamente una imagen que en B1, B2, ¿qué vemos? Ausencia del vector, ¿qué? Septal. Septal. O sea, ausencia de onda R. Este es un QS, vean, QS. Con elevación del segmento ST. El punto J, ¿dónde está? Aquí. Esta sería la onda T sumada a este segmento ST. Entonces, por eso es que vemos una STT, ¿sí? Sumado a este complejo QRS. A todo esto se le llama, es el complejo discordante, ¿no? O discordancia fisiológica, que aparece el complejo QRS, o sea, en la onda QS, complejo QS, ¿sí? Y paradójicamente aparece una onda T alta con un ST elevado, que llamamos imagen discordante. ¿Y qué más veríamos acá? Vean, además de esta onda R, ¿hay ausencia de onda qué? Q en B5, B6, en D1 y ABL, con empastamiento, vean aquí, del complejo QRS. Acá hay un signo muy típico, empastamiento. Vean que un empastamiento. Parecería una onda delta del síndrome de preexcitación, no, simplemente un empastamiento del complejo QRS. ¿Sí? En los estados de hipercalemia, entonces, ¿qué vamos a ver? Unas ondas T altas, acuminadas. Por eso siempre hay que distinguir todo esto. Si ve unas ondas T altas, pensar en un trastorno de repolarización por hipercalemia, porque el paciente está sufriendo, porque tiene un bloqueo de rama izquierda, o porque tiene una isquemia subendocárdica, ¿sí?
o es un patrón de repolarización precoz. Ahí están las principales causas, incluyendo esta que sería una sobrecarga sistólica ventricular. Vean que a veces las tengo típicamente. Una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Cuándo ocurre una sobrecarga diastólica, perdón, del ventrículo izquierdo? Una sobrecarga hemodinámica de volumen. ¿En qué caso? En una insuficiencia aórtica. Claro, en una sobrecarga, en una insuficiencia óptica hay una sobrecarga hemodinámica. Y el ventrículo le toca hipertrofiarse y produce una hipertrofia excéntrica, o sea, se dilata por una sobrecarga de volumen. Entonces, a diferencia del anterior, que el otro era una imagen típicamente de infranivel de CT, aquí vemos, miren, aquí hay signos de crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque estamos viendo unas ondas S profundas en B1, B2, lo ven acá, profundas, sumados a unas ondas R muy altas, ¿sí? B5, B6, más en B5, ¿no? B5. Si sumamos esto que hay acá, onda R más onda S, la más profunda en B2, sumado a B5, y si me da más de 35 milímetros, me está diciendo un zócalo positivo. ¿Qué está indicando estas flechitas con estas ondas T altas, agudas a combinadas? Me está mostrando que hay una sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahorita les hablaba de las variantes de normalidad de la onda T, ¿sí? La onda T juvenil, ¿sí? B1 a B4, ¿no? Podría haber ondas T negativas, sobre todo en pacientes, mujeres de raza negra, que la vemos, una onda T juvenil, una onda T negativa, la vemos en B1, B2, B3. O sea que esto es una variante normal. Si uno ve a un paciente joven con esto, sobre todo si son mujeres de raza negra, ¿sí? Ven aquí, en escolares, uno puede decir, esto es una variante normal, ¿sí? Acuérdense que también nombré otra. En pacientes obesas, los obesos tienen una onda T negativa en D3, ¿sí? Etcétera. ¿Dónde más podemos ver ondas T? Ondas T, perdón, ondas T negativas. Aquí. Esto es una imagen de qué? Isquemia subepicárdica. ¿Sí? Una isquemia subepicárdica. Típicamente. Es un paciente que está pasando por un infarto de miocardio y da esta imagen. En el bloqueo de rama derecha ya lo veíamos. ¿Sí? Una ondas T negativas. ¿Sí? Aquí por acá hay una onda T negativa, ¿verdad? Típicamente, perdón, aquí podría ser en B2, etc. En la sobrecarga sistólica ventricular, ¿sí? Además, asociado a ese infranivel, podemos ver ondas T negativas asociado a eso. Y por último, en los síndromes de preexcitación, ayer veíamos características de un síndrome de preexcitación. Un intervalo PR corto, la presencia de onda delta, el complejo QRS ancho, ¿sí? Y una onda T invertida opuesta a la máxima polaridad del complejo QRS, que es imagen de síndrome de preexcitación, ¿sí? Típicamente por la presencia de un as de Kent, que es el Wolff-Parkinson-White. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, esto era lo que tenía que complementar a esta parte de electrocardiografía, ¿sí? De electrocardiografía. Entonces, si quieren, hacemos un repasito
a grosso modo, si quieren, ¿sí? ¿Quieren hacerlo? Me convence, doctor, ya que ¿Qué se sienten más débiles? Doctor, una pregunta. Mecánica, estructura, electrofisiología, ¿qué se siente? Una pregunta. Los cardíacos. sí, doctor, podemos hacerlo. No sé, los chicos. Doctor, la ¿Tienen guía que duda? nos había mostrado, ¿nos la podría compartir el día de hoy? Sí, ya se las mando. Lo del SERI, Sí, señor, que nos lo de los mostró series, sí, dos tengo power. el SERI de SERI de corazón y estructura y función, ¿cierto? Este era el de SERI, creo que era la parte mecánica. Esto, mecánica y dinámica cardíaca. ¿Sí? Ayer habíamos hecho algunas cositas. Si hay alguna pregunta, estructura mecánica, dinámica, hágale bien pueda. ¿O quieren que repasemos aquí esto? ¿Qué quieren? ¿De lo que han estudiado tienen alguna pregunta? Doctor, bueno, pues no sé, yo lo venía a Oigo, pensar, buenos días primero. Yo creo que de pronto, pues yo estaría más bien en mecánica como tal. de mecánica. Sí, no sé, A como ver, compañeros que preguntemos ya cosas. piensen distinto. Ya, por ejemplo, en retorno venoso. A ver, acuérdense que el retorno venoso es un componente de qué? Retorno venoso es un factor, hablemos de precarga, ¿sí? ¿Les parece? Precarga, que es tan importante, ¿sí? Entonces, ¿qué factores determinan la precarga? Cuatro. ¿Cuáles son? Distensibilidad, retorno, volemia y sístole. Aquí hay preguntas, en esto hay varias preguntitas. ¿Sí? ¿Cuál es el principal determinante de la precarga? El retorno venoso, ¿sí? No olviden eso, ¿sí? Principal determinante. ¿Qué factores determinan la precarga? Entonces, la distensibilidad, el retorno venoso, la volemia y la sístole, ¿sí? ¿Ok? Listo. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de distensibilidad? Estos son los factores que determinan la curva de distensibilidad, la geometría. Aquí, por ejemplo, la geometría ventricular refleja la adaptación cardíaca a sobrecargas hemodinámicas ventriculares que afectan la presión y la tensión cardíaca. Esto implica cambios dinámicos de remodelación. ¿De qué tipo? Según la ley de Laplace. ¿Qué es lo que se altera cuando hay una sobrecarga hemodinámica? La pared del ventrículo izquierdo sería una hipertrofia concéntrica. Por eso, pero que sea, acuérdense la ley de Laplace, ¿cierto? La ley de Laplace dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que se modifica cuando hay una remodelación? El radio, El Eso, el radio y el espesor. espesor, que son los dos factores que modifican según la ley de Laplace, ¿sí? ¿Ok? La hipertrofia ventricular concéntrica, ¿qué genera? ¿Qué genera una hipertrofia concéntrica? ¿Trastorno de la qué? precarga. Recarga, porque es que el radio se reduce, ¿sí o no? Entonces, como el radio se reduce, en hipertrofia ventriculares concéntrica, lo que se afecta es el llenado. En cambio, cuando hay una hipertrofia ventricular excéntrica, esto genera un trastorno de la ¿qué? De la poscarga. Contractilidad. No, de la contractilidad. No olviden eso, de la contractilidad, porque es lo que llamamos una miocardiopatía dilatada. Se dilató el corazón y el paciente falla. Ese es el precio a pagar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí entendieron o no? Veamos. Sí, Miren en esta gráfica. Si hay una hipertrofia concéntrica, entonces hay un trastorno de la ¿qué? Precarga. Recarga. Pero si hay una hipertrofia excéntrica, este corazón se dilató, el trastorno es de la contractilidad, es un ventrículo dilatado, es un ventrículo que se contrae con mucha dificultad. Eso es un precio a pagar. ¿Sí? ¿Ok?
Cuando hablo de hipertrofia concéntrica, es un ventrículo rígido, vean aquí, rígido, que genera trastorno de la precarga y esto produce disfunción ¿de qué tipo? Diastólica. Diastólico. En cambio, si hay una hipertrofia excéntrica, si es un corazón dilatado, genera una disfunción ¿de qué tipo? Sistólica. Sistólica, porque es un trastorno de la contractilidad del inotropismo. Por eso un ventrículo cuando está rígido es un ventrículo que se llena con mucha dificultad porque es una hipertrofia concéntrica, su radio está muy reducido, ¿sí? Es decir, se hace más rígido a medida que va llenándose. Entonces cualquier cambio volumétrico ocasiona gran cambio de presión. En cambio, un ventrículo dilatado puede llenarse, ¿sí?, sin afectar la presión, por eso se adaptó. Entonces recibe grandes cambios volumétricos con pequeños cambios de presión. ¿Qué es el efecto de Bernheim? Que el tabique interventricular se corre dependiendo de la precarga, si es derecha o izquierda. Eso, más o menos, esa es la idea de la definición. Y esto, por ejemplo, el efecto de Bernheim tiene mucha explicación cuando en una inspiración. ¿Qué pasa cuando nosotros inspiramos? Aumentamos el retorno venoso a la cavidad derecha, ¿cierto? ¿Sí o no? Y entonces el tabique interventricular se desplaza para este lado, lo que hace que el retorno venoso izquierdo disminuya, o lo contrario, en expiración. Entonces, el efecto de Bernheim tiene importancia en esto, sí. Por ejemplo, un ventrículo que está derecho, que está hipertrófico, va a comprimir el ventrículo izquierdo, o lo contrario, el efecto de Bernheim. Bueno, el retorno venoso, ¿qué decíamos del retorno venoso? ¿Sí? ¿Qué es el retorno venoso? La cantidad de sangre que regresa de nuevo a la cavidad derecha, ¿sí? El corazón manda por el lado izquierdo y regresa la misma cantidad que envía, lo manda por el lado derecho. ¿Cuál es la misión básica del retorno venoso? La misión básica. La función. Volver sangre al corazón. Claro. Aportar a sangre el mismo volumen de sangre que se puso en la circulación en cada sístole, ¿sí? Y ¿qué factores van a reducir el retorno venoso? ¿Qué pueden reducir? Entonces, aquí habíamos visto algunas curvitas, ¿sí? Si se reduce la presión venosa pulmonar, si se eleva la presión venosa central, o se aumenta el retorno venoso, según la ley de Ohm, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué es el retorno venoso? Lo que ya saben, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores pueden alterar el retorno venoso? Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Cualquier alteración de estas. Entonces, si reduce el retorno venoso es porque se reduce la presión venosa pulmonar, porque se reduce la presión venosa central, o se aumenta la resistencia, o lo contrario. Si hay alguna pregunta de esta, me comenta. ¿Qué factores pueden incrementar el retorno venoso? Aquí veíamos, ¿sí? La acción propulsora del corazón, el llamado visa terco, ¿sí? El visa fronte, el visa latere, el tono venoso aumentado, que es lo que hace el sistema simpático. La actividad, la contracción del músculo sures, de los músculos de los miembros inferiores, el llamado corazón venoso periférico de Bauer. ¿Sabe cuál es el corazón de Bauer? La válvula musculoesquelética, ¿sí?, de los miembros inferiores, el tríceps, el llamado tríceps sural, ¿sí? ¿Tienen preguntas? Háganla. Este es el visa fronte, que es la acción propulsora del corazón. ¿Qué efectos tiene la inspiración y la expiración sobre el retorno venoso? La inspiración aumenta el retorno, ¿a dónde? A la cavidad derecha. A la cavidad derecha, ¿sí? Y la expiración, ¿sí?, ¿qué produce? La expiración. Incrementa el retorno venoso a la cavidad izquierda, ¿sí? Este es el visa latere. ¿Qué efectos tiene el sistema simpático para aumentar el tono venoso? Si se incrementa el tono venoso, produce venoconstricción. Y al aumentar la venoconstricción, produce el retorno venoso. Y esto mejora la precarga.
Y al aumentar la precarga mejora el volumen latido. Y al aumentar el volumen latido aumenta el gasto cardíaco. Y de esa manera mejora presión arterial. ¿Sí? Este es el sistema valvular venoso, explicando cómo, por ejemplo, la contracción de este músculo sural, del tríceps sural, que es el corazón venoso periférico de Power, ¿sí? Al contraerse va a incrementar el retorno venoso. ¿Sí? Posiciones como la posición de cuclillas, la de Trendelenburg, mejoran el retorno venoso. Posición de cuclillas, lo ven ahí. El ejercicio isométrico. El ejercicio isométrico mejora el retorno venoso a las cámaras izquierdas, no a las cámaras derechas. La disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿cierto? Si se reduce la resistencia vascular sistémica, esto eleva el gasto cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, durante el ejercicio, el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto incrementa la resistencia vascular sistémica. Mira el shock séptico. Un paciente con shock séptico tiene gasto cardíaco alto. Y este gasto cardíaco alto implica que tiene que bombear ese corazón en gran cantidad, por eso se incrementa el retorno venoso. O todo lo contrario, ¿qué factores reducen el retorno venoso? Todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué es el efecto Poseidon? Rápidamente. Es la presión que ejerce el feto sobre la vena cava inferior durante el embarazo. Claro, exactamente. Para que no olviden eso. ¿Sí? La maniobra de Valsalva reduce el retorno venoso. ¿Sí? Y cualquiera de estos factores que ya habíamos nombrado. ¿Sí? ¿En qué fase del ciclo cardíaco aumenta más el retorno venoso? En la eyección. En la fase de eyección. ¿Sí? Este es el llamado efecto de ¿qué? Poseidon, síndrome de adina cava por compresión, las maniobras de Valsalva, neumotoras, etc. Reduce el retorno venoso. ¿Sí? La pericarditis, el taponamiento cardíaco, produce incremento de la presión. ¿Sí? Factores que reducen el retorno venoso. La hipervolemia, ya habíamos preguntado ayer, ¿cierto? ¿Qué mecanismos homeostáticos se disparan en un estado de hipercalemia? Ya habíamos visto el mecanismo de qué. De Starling. Franz Starling, el reflejo de Brain-Bridge. ¿Qué es el reflejo de Brain-Bridge? Si incrementa la volemia, ¿qué ocurre? Aumenta la Aumenta la frecuencia. secreción de BNP. No, señor. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? El reflejo de Gower-Henry. En un estado de hipervolemia, ¿qué ocurre con la hormona antidiurética? Disminuye. Eso, en una hipervolemia. Aumenta la secreción de ANP. ¿Quién secreta ANP? La aurícula derecha. Las aurículas, la aurícula derecha, en este caso, péptido natriurético. Se activan reflejos que hacen que se reduzca la actividad ¿qué? Hepática, se reduce la actividad del sistema renal angiotensina. Y a largo plazo, una hipervolemia conduce a un estado de hipertrofia ventricular ¿de qué tipo? Excéntrica. Excéntrica. ¿Sí? Entonces aquí veamos el resumen de eso, ¿ve? En un estado de hipervolemia. Se activa el mecanismo de Franz Starling, ¿sí? Se activa el reflejo de Brain-Bridge. Se eleva péptido natriurético. Se disminuye la carga hepática. Se reduce el sistema renal angiotensina y se reduce la actividad de la hormona antidiurética. Eso en un estado de hipervolemia, ¿sí? Bueno. Veamos esta preguntita aquí como por preguntarla. En una hipertrofia ventricular excéntrica, ¿se asocia sobrecarga hemodinámica de volumen, sí o no? Sí, señor. Sí, doctor. ¿Los sarcómeros replican en serie? Sí. Al elevarse la presión de llenado ventricular por la sobrecarga volumétrica, ostensiblemente eleva la poscarga. Sí. Sí. Al dilatarse la cavidad ventricular, ¿se reduce la tensión parietal? Sí. Ojo, no.
Por el contrario, se eleva la tensión parietal, se eleva la poscarga. Mucho ojo con eso. ¿Sí? ¿Cuál es el precio a pagar de un paciente que tiene dilatada la cavidad ventricular? ¿Cuál es el problema de esos pacientes cuando se dilatan? Que generan una disfunción de qué tipo? Sistólica. Sistólica. Sistólica, porque se deteriora la contractilidad. Es un precio a pagar de esos pacientes. ¿Sí? Bueno, en la hipovolemia pues ocurre todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué mecanismo se dispara? Mire, ¿se dispara el mecanismo de Frank-Stahlen? No, se dispara hay represión transcapilar. Recuerden que si hay hipovolemia, entonces los capilares envían sangre al espacio intersticial. ¿Sí? Es este. Hay un relleno transcapilar. Segundo, se disminuye la actividad del péptido natriurético, se eleva la hormona antidiurética, se activa el sistema simpático, se activa el sistema renina-angiotensina y todo lo contrario. ¿Sí? Bueno, si es que yo necesito saber si tienen preguntitas. Doctor, ahorita usted mencionó la tensión parietal y usted dijo que se aumentaba en el caso pues, que me estaba mencionando. No, que se aumentaba. Claro. ¿En qué momento se disminuiría? En el momento en que el corazón vuelve y se readapta. Mírenlo acá. Ahí sí lo tenemos aquí. Entonces, yo le eso atrás. Atrás. No. Aquí. Entonces, ¿qué le queda hacer? ¿Qué le queda esa? A ver si lo tengo aquí. Ya. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Sí? Para reducir esa tensión parietal que ocurrió, que se elevó, esto es lo que ocurrió, ¿cierto? Que se elevó la tensión parietal. Entonces, ¿cómo hace para reducir esa tensión parietal? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Incrementar el grosor de la pared. ¿Sí? Tiene que incrementar su grosor. ¿Sí? Entonces, un corazón, primero se dilató, ¿cierto? Se dilata. Entonces, hace esto y tiene que incrementar su grosor. El primer paso fue ¿cuál? ¿Incrementar qué? El radio. Radio. Y entonces, cuando esto ocurre, el paciente puede fallar por sístole. Entonces, el segundo mecanismo homeostático es para reducir la tensión parietal, tiene que incrementar el grosor. Si ese aumento de diámetro, producido por la sobrecarga, no es compensado por un incremento del grosor, ¿sí? Esto va a deteriorar la capacidad contráctil. Entonces, el corazón finalmente no solamente dilata su cavidad, sino que se engruesa para poder compensar, según la ley de Laplace, esta reducción de la tensión parietal que estaba elevada. Acuérdense, este es el mecanismo de adaptación. Hay una sobrecarga hemodinámica volumétrica, una insuficiencia aórtica. Se replica sus sarcómeros en serie, se hipertrofia en forma excéntrica. O sea, ¿qué es lo que hace? Aumentar su ¿qué? Radio. Su radio, ¿cierto? Su radio. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando incrementa su radio para acomodarse a esos volúmenes elevados, ¿qué eleva? La tensión parietal. Claro. Entonces eleva la tensión parietal. Entonces, se reacomodó, dilató. Quiere decir que pueden recibir grande cantidad de volumen, ¿sí? Pero ¿cuál es el precio? Que falla por contractilidad. Entonces, ¿y por qué falló por contractilidad? Porque la tensión parietal se elevó. Y la tensión parietal es la poscarga. Es un incremento de la tensión parietal, o sea, la poscarga, va a deteriorar la función contráctil. Y entonces, para adaptarse de nuevo, tiene que incrementar de nuevo ¿la qué? ¿El qué? El grosor. El grosor.
¿Ahí está bien? Por eso esta pregunta es correcta. Aquí, al dilatarse la cavidad, ¿se reduce la tensión parietal? No, por el contrario. Se eleva la poscarga. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Esto nos podría orientar. Es que yo tengo una confusión con lo de los ruidos cardíacos. Bueno, vamos para allá. Los ruidos cardíacos. ¿Alguna pregunta de los ruidos cardíacos específica o en general? Bueno, es que yo me pegué una enredada con eso del desdoblamiento del R1, el R2, luego que salía el R3 y el R4, pero sé que hay como unas fases, entonces, o sea, estoy confundido. Por eso tienen que asociar muy bien los ruidos cardíacos con las fases. ¿Sí? Tienen que asociar muy bien los ruidos cardíacos con las fases. ¿Sí? A ver. Empecemos con lo más elemental. ¿Sí? Sí, señor. De ruidos cardíacos, para irlo asociando, porque si no, entonces no hacemos aquí nada. ¿Sí? Bueno. Recuerde las fases del ciclo cardíaco. ¿Cuáles son las fases del ciclo cardíaco? La primera. Una contracción auricular. Contracción auricular. Aquí está. Luego viene esta fase, que es la fase de ¿qué? Contracción Contracción isovolumétrica. Entonces recuerden que durante la fase de contracción se abren las válvulas ¿qué? Mitral y tricuspidia. Auriculoventriculares. ¿De acuerdo? Eso. Una vez se inicia la fase de contracción, se cierran estas válvulas. Entonces, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, ocurre el primer ruido cardíaco. Al inicio de la fase de contracción isovolumétrica. ¿Sí o no? Bueno, se abren las válvulas. ¿Esta es la fase de qué? Eyección rápida. Eyección. No, eyección, fase de eyección. ¿Sí? Fase de eyección rápida, lenta. Y luego viene la fase de qué? De relajación isovolumétrica. Eso. Al final de la fase de eyección, al inicio de la fase de relajación, de eyección, mire, aquí se cerró la válvula aórtica y pulmonar. ¿Esto qué origina? El R2. El segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Y luego viene la otra fase, que es la fase de llenado rápido ventricular. Seguido después de la última fase de llenado, después de la fase de llenado rápido, lento, luego la fase de contracción. ¿Sí? Entonces, respecto a las fases del ciclo cardíaco, mire a ver usted qué es lo que ocurre. Las aurículas se contraen 120 milisegundos antes que los ventrículos, ¿sí o no? Pues, Sí. doctor, creería que sí, porque Sí. pues ese es el segmento PR, ¿no? Sí, pero ¿por qué las aurículas se contraen antes que los ventrículos? Para completar el llenado ventricular por Claro, medio de la contracción auricular. correcto. Durante la fase de contracción isovolumétrica, ¿se produce el R1? ¿Sí o no? Sí, señor. Fue lo que me acabo de decir. Bueno, Correcto. lo que nos comentó. Sí. El latido de punta o punto de máxima intensidad que se palpa en el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿se presenta en la fase de eyección rápida ventricular? Recuerde qué es lo que ocurre durante la fase del ciclo cardíaco, qué le pasa al corazón durante la fase de contracción isovolumétrica. Él sufre es una contracción, primero, si no recuerdo, es isométrica y luego isotónica. No, no me confunda. ¿No? No me confunda. En la fase de contracción,
el ápex golpea la cavidad torácica durante esta fase de contracción. Es que el corazón se acomoda. Entonces, durante la fase de contracción, el ápex gira y golpea la cavidad torácica. Por eso es que uno, más adelante en semiología, puede detectar por palpación el llamado latido de punta. Entonces, pregunto de nuevo, ¿este latido de punta en qué fase del ciclo cardíaco ocurre? ¿Durante qué La fase? contracción isovolumétrica. Entonces pregunto, ¿ocurre en la fase de eyección rápida ventricular? No, pero No, ¿cierto? Entonces esta respuesta es que esta opción ¿es qué? Correcto. Incorrecta, porque el latido de punta ocurre en la fase de contracción. Miren qué es lo que está haciendo el corazón. En esta fase de contracción, el corazón gira y golpea la cavidad torácica. Por eso es que uno puede palpar este latido de punta y distinguirlo. Y miren lo importante de esto, en fisiología. Dice, doctor, ¿cuándo sé yo que es el primer ruido cardíaco y no el segundo ruido cardíaco? Asocie. R1 con la contracción isovolumétrica. Entonces, si usted palpa el latido de punta y en ese momento escuchó un sonido cardíaco, ¿cómo se llamará este sonido cardíaco? R1. R1. Vea lo bonito, no fácil, y lo aplicamos. ¿Sí? Ahora, la apertura de la válvula mitral. ¿Cuándo se abre la válvula mitral? ¿En qué fase del ciclo cardíaco se abre la válvula mitral? En la contracción auricular. Al final de la relajación isovolumétrica, ¿no? Ninguna de las dos. Durante la fase de contracción isovolumétrica, la apertura, perdón, escúcheme que yo estoy pensando en este cierre. La apertura de la válvula mitral durante la relajación isovolumétrica. Al final de la relajación, recuérdense que la presión intraventricular desciende hasta el momento que la presión intraventricular se cruza con la presión auricular, es decir, las presiones se igualan, entonces la presión A de la aurícula es mayor que la del ventrículo, y ahí es cuando la válvula mitral se abre. Esta apertura de válvula mitral se escucha normalmente. No, señor. No se escucha, ¿cierto? Entonces, si se escuchara, ¿cómo se llamaría ese sonido? No recuerdo bien, pero es como un chasquido. Chasquido de apertura de la válvula mitral, que ocurre en pacientes con estenosis mitral. Ahora, el cierre de la válvula mitral, ¿en qué momento ocurre? Al inicio de la contracción isovolumétrica. Claro, al inicio de la fase de contracción isovolumétrica. La apertura de la válvula aórtica, ¿en qué momento ocurre? Al final de la contracción isovolumétrica. Eso para que vayan. Al finalizar la contracción isovolumétrica. El cierre de la válvula aórtica ocurre ¿cuándo? Al inicio de la relajación isovolumétrica. Al inicio de la fase de relajación. ¿Al final de qué? De la eyección lenta. Acuérdense que hay una eyección rápida, lenta y una fase final que llama protodiástole, que es cuando la presión de la aorta supera la del ventrículo y entonces la válvula se prolapsa, ¿sí? Las válvulas se prolapsan y generan el primer componente del segundo ruido cardíaco, que se debe al cierre de la válvula aórtica, o sea, el cierre al finalizar la fase de eyección ventricular, al inicio de la fase de relajación, ¿sí? Ahora, ¿qué efectos tiene sobre la dinámica cardíaca el cierre precoz de la válvula mitral? ¿Qué pasaría si se cerrara precozmente la válvula mitral? Pues habría una interferencia entre el cierre de la mitral y el cierre de la tricúspide. Acuérdese que el cierre de la válvula aórtica y pulmonar genera el segundo ruido cardíaco. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor.
Entonces, ponga la mano derecha e izquierda sobre la mesa y piense que se cerró precozmente la válvula, perdón, estoy hablando de la válvula mitral, ¿cierto? Primer ruido cardíaco. Entonces, ¿qué pasaría si se cierra precozmente la válvula mitral? Mire lo que está haciendo. ¿Sí? Si la válvula mitral, ¿sí?, se encuentra, mira aquí, un cierre precoz, ¿sí? Si la válvula mitral se encuentra parcialmente tensa en el momento que inicia el primer ruido cardíaco, este se encuentra disminuido de intensidad, como ocurre en la insuficiencia aórtica. Para ser más concreto, ¿sí? ¿En qué situaciones? A ver, cojamos la primera pregunta. ¿Cuál es el principal determinante de la intensidad del primer ruido cardíaco? ¿Cómo están las qué? Las válvulas Válvulas. auriculoventriculares. ¿Cómo están las válvulas en el momento que se inicia el primer ruido cardíaco? Si están muy acercadas entre sí, muy cercas entre sí, generaría un primer ruido cardíaco muy disminuido de intensidad, ¿sí? Un primer ruido cardíaco muy disminuido de intensidad. Pero vámonos para esta que es mejor todavía. A ver si yo lo... ya, porque usted preguntó algo aquí de los desdoblamientos. Listo. A ver. Vámonos para los primeros ruidos cardíacos. El desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco. Te lo pregunto. Cojamos aquí los ruidos cardíacos porque nos toca mirar, es repasar completamente las fases del ruido cardíaco. Entonces, cojamos. ¿Cuáles son los ruidos cardíacos fundamentales? R1, R2. ¿Vamos bien? Sí, doctor. ¿Cuáles son los ruidos cardíacos accesorios? Los ritmos de 3 tiempos, que son R3 y R4. Luego hay otros ruidos cardíacos accesorios que serían los chasquidos sistólicos, ¿sí?, los chasquidos protosistólicos o de expulsión y los mesosistólicos. Y los chasquidos mesodiastólicos, que serían chasquido de apertura. ¿Estos están relacionados con el ciclo cardíaco? Claro, ¿sí? Por ejemplo, R1, ¿con qué se asocia? ¿Con el cierre de qué? Válvulas auriculoventriculares. El R2, ¿con el cierre de qué? Válvulas sigmoideas. Correcto. R4, R3, ¿con qué fase el ciclo cardíaco? R3. Con el llenado rápido ventricular. R4, Con la contracción auricular. correcto. Los chasquidos sistólicos, ruidos de expulsión o chasquidos protosistólicos, ¿con qué fase? Con la eyección. Con la eyección. La primera fase, que es cuando se abren las válvulas sigmoideas y la salida de grandes vasos. Los chasquidos mesosistóricos, o sea, los clics no eyectivos. Es con la apertura de las auriculoventriculares en la sístole, doctor. En la sístole, pero en mitad de la sístole. ¿Cuándo qué? Cuando la válvula prolapsa. Entonces, la presencia de un chasquido sistólico se asocia, por ejemplo, ¿con qué? Un chasquido no eyectivo o mesosistólico. ¿Con qué se asocia? El prolapso de la válvula, ¿qué? Mitral. Mitral. Vale. ¿Y el chasquido de apertura con qué se asocia? Con la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Mitral y tricuspidia. ¿Sí? Bueno. Esto de dónde se ausculta, no, eso es más semiológica, ¿sí? En lo de las maniobras, acuérdense que yo les decía que yo les enseñé un montón de cositas a ustedes, pero de aquí no les enseñé esto, entonces no me voy a poner a complicar, ¿sí? Bueno, vámonos a lo que me interesa. ¿De qué depende la intensidad del primer ruido cardíaco? Principalmente ¿de qué? De la posición de las valvas al momento de la sístole, es el principal componente.
Si una válvula está en posición intermedia, dará un ruido cardíaco intenso normal. Pero si esta válvula está semicerrada, daría un primer ruido cardíaco débil. Y si está ampliamente separada, daría intenso. Eso creo que ni siquiera lo comenté, porque no era el tema para ustedes en el momento. O por lo menos yo lo resumí. Me voy al segundo ruido cardíaco, que es el que más me interesa para ustedes que les hablé. Bueno, hablando de la pregunta suya concreta, desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. No quiere decir que no se desdobla el primer ruido cardíaco, estoy hablando del segundo, que es el que tiene más importancia. ¿Qué tipo de desdoblamientos hay del segundo ruido cardíaco? Hay 4. ¿Cuáles son? Fisiológico, amplio, 1, fijo, amplio, fijo y paradójico. correcto. Eso es lo que necesito saber. ¿Cuándo se desdobla fisiológicamente el primer ruido cardíaco? En Inspiración. inspiración. En inspiración. Aquí se desdobla. ¿Por qué? ¿Por qué se desdobla el primer ruido cardíaco? Pues un desdoblamiento. Y se escucha solamente en inspiración, no en expiración. ¿Por qué? Porque en inspiración, Aumenta el retorno a la cavidad derecha. No por eso. ¿Por qué se desdobla en inspiración? ¿Por qué? Porque como entra más sangre a la cavidad derecha, ¿sí? Al entrar más sangre, ¿qué le pasa al cierre de la válvula pulmonar? Se retarda. Se retarda. Entonces, como hay un retardamiento entre este espacio y este otro, se incrementa. Y al incrementarse, entonces se puede auscultar por separado el primer componente aórtico y pulmonar por separado durante la inspiración. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, desdoblamiento fijo. ¿En qué ocurre? ¿En qué pacientes? Con CIA. Por comunicación interauricular, siempre no olviden. ¿Y qué es un desdoblamiento fijo? Que se escucha tanto en inspiración como en expiración. Y esto se debe a un retardo del cierre de la válvula pulmonar. El desdoblamiento fijo es una forma de desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco. ¿Y por qué ocurre desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco? 1, por retardo, principalmente. Por un retardo, ¿sí?, del cierre de la válvula pulmonar. Ya hay un retardo. Mire que aquí también ocurrió un retardo del cierre de la válvula pulmonar. Pero aquí el retardo es mayor. Entonces, ya sea porque hay un bloqueo de rama derecha, o porque hay una estenosis pulmonar, o porque hay una sobrecarga del volumen del ventrículo derecho, por ejemplo, una comunicación interventricular, etcétera, o por cierre precoz de la válvula aórtica. Cualquiera de las dos. Miren ustedes, un desdoblamiento amplio, el segundo ruido cardíaco, ocurre por cierre precoz de la válvula aórtica, precoz, la desplaza para la izquierda, o porque hay un retardo del cierre de la válvula pulmonar, se desplaza hacia la derecha, y esto produce un desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco. El tiempo, ¿sí?, aumenta entre el cierre aórtico y el cierre pulmonar, y estas son las principales causas. En términos generales, las dos causas más importantes de desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco son el cierre precoz de la válvula aórtica o el cierre tardío o retardo en el cierre de la válvula pulmonar. ¿Sí? Por cierre precoz de la válvula aórtica, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, insuficiencia mitral. Y por retardo en el cierre de la válvula aórtica. Piensen ustedes en un bloqueo de rama derecha a las de His. ¿Qué ocurrió en un bloqueo de rama derecha a las de His? Como hay un retardo del cierre, como hay un retardo electromotriz del lado derecho, ¿qué le pasa al cierre de la válvula pulmonar? Se demora para cerrarse. Entonces, las dos causas de cierre precoz de la válvula aórtica, ¿cuáles son? Cierre precoz, perdón, de la válvula aórtica.
¿Cuáles son las dos causas de cierre precoz de la válvula aórtica? Bueno, busquemos esta que es la que me interesa. Aquí como para mostrar. Cierre precoz de la válvula pulmonar. ¿Cuáles son las dos causas más importantes del cierre precoz de la válvula pulmonar? De la válvula aórtica, perdón. Insuficiencia mitral o la comunicación. Entonces ustedes no se van a complicar, ustedes dicen, ¿por qué hay un desdoblamiento amplio? Por dos causas grandes, por cierre precoz de la válvula aórtica o por cierre precoz o cierre tardío de la válvula pulmonar. Esa es la que origina desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Todo esto fue complementado con ustedes en la clase que ya habíamos dado. El desdoblamiento fijo del R2 se presenta en cuál de estas situaciones. Comunicación interauricular. Correcto. Bueno. Todo esto es parte de la semiología que algún día. Esto es los ruidos cardíacos accesorios. Usted lo dijo ahora. ¿La contracción auricular se relaciona con qué? ¿Qué ruido cardíaco? R4. R4. La apertura de las válvulas celulares con distensión de los grandes vasos, ¿qué ocasiona? Clics de eyección. Correcto, los clics de eyección o chasquidos, ¿qué? Protosistólicos. El descenso de las hojillas de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda durante la sístole, ¿qué ocasiona? Los clics eyectivos o mesotelesistólicos. Correcto. La apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿qué ocasiona? La apertura de la válvula mitral, ¿qué puede ocasionar fisiopatológicamente? Los chasquidos de apertura. Y el llenado rápido de los ventrículos al comienzo de la diástole, vean. El R3, o también llamado ¿qué? Alope ventricular. Entonces aquí estaban mirándole en el ciclo cardíaco. ¿Cuáles son los ruidos cardíacos fundamentales? R1, R2. R1 ¿con qué se relaciona? Con el cierre de las válvulas ¿qué? Atrioventriculares. Atrioventricular. Mitral y tricúspide. ¿El R2 con qué se relaciona? Cierre de válvulas hemorroideas. Eso. ¿El que pase? Al finalizar la fase de qué? De eyección. De eyección. Al inicio de la fase de relajación. Ahora, el R4, el aquí, ¿con qué se relaciona? Con la contracción auricular. O con la contracción. El R3. Con el llenador rápido. Correcto. Los chasquidos de eyección protosistólicos. Vuelve, juega. Apertura de las válvulas celulares con distensión de los grandes vasos. ¿Sí? Los chasquidos no eyectivos. Aquí. Descenso de hojillas de la válvula mitral, etcétera, etcétera. R3, ¿con qué lo relaciona? ¿Con qué fase? Llenado. Llenado rápido. No. Ah, sí, llenado ventricular, ¿cierto? ¿Y el R4? Contracción auricular. Listo. Respecto al R3, ¿sí? Está relacionado con el... ¿qué relación tiene con el evento del ciclo cardíaco el R3? Llenado rápido, ¿cierto? El llenado rápido, sí, señor. Ah, bueno. A ver si tengo aquí una preguntita. Pues que mire que si yo les paso esto y dice, doctor, es que usted nos enredó con esto. Entonces viene la pregunta, ¿yo por qué le mandé esto si
Si es muchas cosas de estas no las enseñé, porque enseñé lo básico. ¿Sí? ¿Es normal encontrar un galope ventricular o auricular? Sí, Sí, en en algunos casos. pacientes seniles. Eso. ¿El R3 puede auscultarse en niños y adultos jóvenes sin ser patológico? Sí. Sí, ¿El señor. R4 puede auscultarse en pacientes seniles? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las principales causas de la aparición de un tercer ruido cardíaco patológico? Principal causa importante de un tercer ruido cardíaco. Hipertrofia ventricular concéntrica. Vámonos a lo más grande. ¿Cuál es la principal causa de tercer ruido cardíaco? ¿Una sobrecarga hemodinámica de qué? Depresión. De volumen. De De volumen. volumen. De volumen. ¿Y esto conduce a qué? A cualquier dilatación del ventrículo, cualquier valvulopatía que produzca sobrecarga de volumen. Por ejemplo, la insuficiencia ¿qué? Aórtica. Aórtica. ¿Sí? Y un cuarto ruido cardíaco, ¿cuál es la principal causa? ¿Una sobrecarga hemodinámica de qué? Depresión. Depresión, que ustedes dijeron, que conducía a una hipertrofia ventricular ¿de qué tipo? Concéntrica, ¿como la qué? ¿La estenosis qué? Aórtica. Aortismo pulmonar. ¿Qué es un ruido de suma? Es cuando se puede escuchar R3 y R4 en la mitad, solo que R4 como que se superpone a R3. Eso, correcto. Y ritmo cuádruple es casi lo mismo, eso dependiendo de la frecuencia cardíaca. ¿En qué situaciones escucho yo ruido de suma o ritmo cuádruple? Que yo lo dije grande, así grande. ¿En qué Una situación? falla cardíaca. Correcto. Ya que yo estoy preguntando cosas grandes aquí. Los chasquidos sistólicos pueden ser, ¿cómo? Proto Proto y meso. y meso, ¿cierto? Proto y meso. Bueno, proto y meso. Aquí hay muchas cosas amplias, pero mire que aquí yo, todo esto no lo enseñé. ¿El chasquido de apertura dónde ocurre? Al momento que se abren las válvulas sigmoideas. ¿En qué situación ocurre un chasquido de apertura? Por dar un ejemplo. Estenosis mitral. Estenosis. Ah, bueno, porque se abre, la válvula está estenosada. ¿Sí? Entonces, ustedes verán, yo les mando esta información, les va a servir más adelante en semiología, porque esto hace parte de la semiología de los ruidos cardíacos. Es la base de la semiología de los ruidos cardíacos. Pero pues yo lo que les enseñé a ustedes fue lo básico. Yo estoy preocupado. Acabo de darme cuenta y me preocupé. ¿Están preparados ustedes para el examen mañana? No, doctor. Bueno, me gusta que sean sinceros, porque yo los veo débiles. Propuesta, o pongan. Pues, doctor Esteban le comentó al doctor Zapata, Sí, no sé si ya respondió, que por favor aplazáramos el parcial para el día lunes y de esa forma tendríamos este fin de semana para pues concentrarnos más y definir reforzada. conceptos. Sí, Listo, señor. me gusta. ¿Qué dijo él? Entonces, No no nos ha sé, respondido. no ha respondido. Bueno, díganle que de mi parte estoy de acuerdo y que de mi parte yo quiero hacerles un refuerzo mañana. Y repasamos todo, pero mire que esto es, este es más complicadito, esta serie, porque era tema de años anteriores que es más amplio. Si quiere hacemos un repasito general y tienen dudas, ustedes van estudiando esta tarde y para mañana me plantean algunas preguntitas y yo ahí vamos repasando, ustedes quieren. Si él está de acuerdo en aplazar el examen, con mucho gusto. Y yo les hago un repasito de la fisiología si se ven débiles. Me comprometo a eso con ustedes, muchachos, si quieren. Listo, doctor. Voy a estar atento a la respuesta del doctor Zapata y de una le pego la timuradita para A mí me interesa que todos pasen, me interesa que todos repasen, porque hace mucho tiempo no había pasado, pues lógico. ¿Sí?
Si quieren, hacemos eso, ¿sí? Y hacemos un repasito de ese tema. Que yo acabo de plantearme esta duda, ¿no? Digo, pues pucha, falta mucho repaso. Y para mañana los veo muy débiles, muchachos, ¿sí? Entonces ya sería que ustedes planteen y me digan. ¿Me confirman ahora más tarde o qué? Sí, doctor, ahorita apenas me responda el doctor, le pego la timbradita. Bueno, entonces dice, ¿qué dice el doctor Murillo? De acuerdo. ¿Y qué hace el doctor Murillo? Repasar con ustedes. ¿Sí? Bueno. Excelente, doctor, muchas gracias. Bueno, ya Muchas es gracias, ya doctor. propuesta y él es el que, con el coordinador, que es el doctor Ocampo, define si el examen se aplaza o no. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Un feliz Muchas día. gracias, doctor. Muy buen día. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que Dios lo bendiga. Muchas gracias.